Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poderlas tener por aquí. Les damos la bienvenida de parte del equipo de VIA. Para que ustedes sepan, VIA es una comunidad con presencia en distintas regiones del mundo, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica, que busca transformar de una manera integral cómo las mujeres viven y cuidan de su salud a lo largo de toda la vida. Nuestra meta siempre ha sido el poderlas acompañar a todas las mujeres en las diferentes etapas de vida, brindándoles información útil, conocimientos y tecnologías. Entonces, hoy, pues estamos muy contentas de poderlas haber invitado a este webinar que se llama Perimenopausia, qué cambios y síntomas esperar. Sabemos que este es un tema de mucho interés para muchas mujeres, entonces estamos aquí muy dispuestas a tener una conversación. Este va a ser un espacio para que aprendamos juntas eh, con la presencia de especialistas en el tema. Entonces, el día de hoy, esta noche, nos acompaña el doctor Moreno, médico y especialista en ginecología y obstetricia con formación en el Hospital Nacional de Maternidad en El Salvador. Cuenta con maestría en climaterio y menopausia. Ha ocupado cargos de liderazgo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y actualmente es coordinador médico en la Unidad Médica 15 de septiembre. Es miembro de sociedades científicas y representante en El Salvador ante la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, donde fue reconocido como experto latinoamericano en el 2022. También el doctor pues va a ser acompañado por la doctora Sofía Córdoba del equipo de VIA, que es médico y coach certificada en perimenopausia y menopausia, enfocada en el bienestar integral de la mujer en esta etapa. A lo largo de su carrera ha acompañado a muchas mujeres a comprender los cambios de su cuerpo y a tomar decisiones informadas, integrando su experiencia clínica como herramientas prácticas para construir hábitos que sean sostenibles durante toda la vida. Entonces, los voy a dejar con la doctora Córdoba. Solo antes recordar que cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor vayan poniéndola en el chat que las vamos a estar abordando al final. Siéntanse libres. Y también al final del webinar vamos a estar compartiendo una encuesta donde ustedes pueden brindar sus opiniones acerca de este webinar, porque siempre sus opiniones y sus percepciones nos ayudan a mejorar y también a poder atender necesidades que las mujeres tengamos. Gracias. Gracias, Paola, y bienvenidas todas. Realmente es un gusto tenerlas por acá y agradecer que respondieran al llamado de hoy. Para nosotros como Vía, pues representa un espacio muy lindo de educación y de crecimiento que como mujeres consideramos que es importante que podamos pues todas aprender un poquito más y conocer qué pasa en nuestros cuerpos durante esta etapa. Entonces veo que ya está por acá el doctor Moreno. Vamos a ir dando inicio. Doctor, justo platicábamos acerca de cómo muchas en esta etapa estamos sintiendo pues que ya se vienen cambios y empezamos a sentir que no me siento igual, ¿verdad? Yo creo que esto es algo muy frecuente que vemos y que me imagino que muchas mujeres llegan con usted y dicen, doctor, siento que algo está cambiando, siento que algo no está igual, inclusive me pueden decir, me hice algunos exámenes y pareciera que todo está normal. ¿Verdad? Y creo que es algo que con frecuencia nos pasa a las mujeres, pero entonces nos lleva a cuestionar qué señales podemos nosotras empezar a sospechar cuando empezamos a transicionar en esta etapa que empieza a haber ya cambios hormonales. ¿Qué podría decirnos al respecto? Buenas noches. Bueno, ya me presentaron, ya no necesito decir quién soy. Como ginecólogo, yo capto a las pacientes, a las señoras, de muchas formas. Primero, ellas solitas buscan. Segundo, en muchas ocasiones son referidas de otro especialista que ya captaron que están en esta etapa. Y en muchas ocasiones también la pareja, los hijos. Entonces, prácticamente, primero tiene que ver la edad. Normalmente, esta etapa es normal que se presente arriba de los 40 años, pero también se puede presentar en edades más bajas y ahí no es normal. Ahora, cada etnia o cada región tiene como su forma de presentarse. Por ejemplo, no es lo mismo la gente asiática, nórdica, en este caso latinos. Nosotros los latinos más o menos
la mujer anda entre los 48 y 52 años, algunas veces hasta los 56. Y es importante muchas veces saber diferenciar lo que es menopausia y lo que es climaterio. Cuando hablamos de menopausia, lo más importante es entender que es un concepto, significa ya no veo regla. Y para ver que este periodo ya se dio, tiene que haber pasado más de un año de no haber menstruación. En cambio, el climaterio es un periodo relativamente largo, que puede durar de 6 meses hasta 10 años. Y este periodo se da antes, durante y posterior a la menopausia. Ahora, qué importante es acá. Yo siempre le digo a las personas que uno nunca pone atención en la etapa de la menarquia. ¿Qué cambio sienten ustedes las mujeres cuando comienzan a su desarrollo? Obvio, es algo natural y siempre es importante entender que el climaterio no es una enfermedad, pero se comporta como tal. ¿A qué me refiero? Muchos síntomas. Entonces, prácticamente, al llegar a esa edad más o menos, la mujer comienza a sentir cosas diferentes que no las sentía antes. Y ahí es donde nosotros comenzamos a entender cuál es el rol de las hormonas dentro del cuerpo de la mujer. Cabe mencionar que cuando hablamos de hormonas hay un montón de hormonas y las que se ven de forma directa o indirecta en la sexualidad de la mujer, que prácticamente lo que se siente y no es ahí, son casi 11. Y quizás la más importante son los estrógenos. Entonces, en una niña los estrógenos están apagados, digamos así, y en la menarquia se encienden y están abiertos en toda la edad reproductiva, etapa reproductiva, pero no se van de un solo. Van que vienen, como cuando uno está así pendiente de que una vez lo tengo, otra vez no. Y ese periodo intermitente es lo que se llama climaterio. Y es donde usualmente comienza a sentir síntomas. En la actualidad prácticamente la mujer está como identificando casi 36 síntomas diferentes. Usualmente antes decíamos, no, solo son los sofocos, los cambios de humor, pero actualmente entendemos que hay dolores articulares, dolores del músculo, cansancio, insomnio. Entonces, todas estas cosas son las que lleva a consultar a la señora o la paciente a diferentes especialistas. En la actualidad, por ejemplo, que hay gente, supongo, de El Salvador y de Guatemala, en estos dos países hay mucha facilidad de decir, voy donde el neurólogo, voy donde el psiquiatra, voy donde el reumatólogo y van donde el especialista comienza a buscar y buscar y dice, aquí no hay nada. Entonces, de repente se le ocurre, mire, ¿por qué no consulta a un ginecólogo? Por la edad podemos hablar de que eso se puede tratar de lo que es climaterio. Entonces, prácticamente uno comienza a ver y esas señales hacen que uno comience a buscar consultas. Pero también otras cosas que uno muchas veces no ve. Por ejemplo, las enfermedades son emergentes. Por ejemplo, mi doctor, yo era sana, ya me hice hipertensa, ya me hice diabética, soy prediabética, y estoy pasando consulta con psicólogo o psiquiatra porque ya no puedo dormir. Entonces, prácticamente son las cosas que muchas veces se manifiestan. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante entender que justo, ¿verdad? Y usted lo mencionaba, hasta 10 años antes de que pase esa menopausia, que es que ya no vuelvo a ver mi periodo, empieza a haber una fluctuación de hormonas que causan todos estos síntomas. Y mencionaba justamente, creo que de lo principal que todas las mujeres reconocen como cuando uno piensa en menopausia, los famosos sofocos o los calores. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que con más frecuencia vemos las mujeres o reconocemos. Y cuando uno tiene calor, incluso hace la broma de es la menopausia, ¿verdad? Doctor, ¿por qué ocurren exactamente y es tan común verlo cuando empieza esta transición? Digamos que yo todavía veo mi periodo, es normal que los vea en ese momento. Sí, yo recuerdo hace como unos 10, 15 años, me dice una señora, yo he leído mucho de hormonas y quiero que usted me explique. Entonces le digo yo, hormonas hay muchas. Y literalmente, digamos, hay hormonas que nos manejan la temperatura corporal. Entonces, yo siempre les hago como una curva. Normalmente en la mujer que está fértil, la hormona sube, la hormona baja y es un subir y bajar sutil. Pero digamos, en el climaterio sube y baja bastante. Entonces, prácticamente ese cambio de que hoy no tengo o tengo mucho es lo que hace usualmente sentir el síntoma. Y realmente, como es algo nuevo, usted puede decir, me duelen los músculos, me duelen las articulaciones, uno hace mucho trabajo de ejercicio, pero realmente quizás lo más nuevo que va a sentir son esos cambios de temperatura, en el cual dice, bueno, y está haciendo calor, está haciendo frío, entonces muchas de ellas, cuando están en el periodo de calor, agarran el aire acondicionado a la oficina y lo aumentan al máximo. Y todas las compañeras, bueno, ¿qué le pasa? Si realmente está. Entonces ahí es donde muchas veces las mismas compañeras o compañeros de trabajo comienzan a identificar y dicen, no,
esa está en la menopausia. Usualmente se refiere mucho a la cuestión de menopausia, pero realmente la palabra correcta es climaterio, ¿ya? Si está en la menopausia, ¿por qué? Porque no aguanta, sube la temperatura o de repente se baja. Entonces, prácticamente una de las hormonas que se va variando, cambia, sube o baja, son hormonas llamadas termogénicas, que hacen que la temperatura cambie de forma variable. Y eso es lo que usualmente, como es algo nuevo, usualmente es lo que más hace que la mujer pase consulta o pida ayuda en esta ocasión. Excelente, doctor. Y otra pregunta que le tenemos es, ¿entendemos para estos famosos calores y explicamos el por qué? Porque es de lo primerito que se nos viene a la mente cuando uno piensa en esta etapa de climaterio. Pero muchas mujeres tienen todavía la duda si la presentación durante el climaterio de estos cambios hormonales se presenta igual para todas las mujeres. ¿Cómo podría explicar a las mujeres qué es lo que realmente puede ocurrir o cómo puedo yo saber qué esperar? ¿Que no es igual para todas o será igual? Realmente no para todas las mujeres presenta eso. Fíjese que aquí en mi clínica yo tengo un checklist en el cual cuando vienen ellas quejándose, se lo pongo yo. Y realmente es como un escoge, me dice, si esto lo tengo, esto lo tengo. Entonces, prácticamente con eso uno va demostrando que todas manifiestan síntomas diferentes. Ahora, yo muchas veces le digo, quizás en vez de los calores, el síntoma que sí está muy, muy frecuente en casi todas las mujeres en la etapa del climaterio son los cambios de la menstruación. De repente dice la mujer, mire doctor, ya mi regla no es igual. Este mes no la tuve, el otro mes sí. Este mes me duró 3 días, otro 10 días. Pero lo que usted está diciendo es cierto porque realmente yo no puedo decir todos lo van a presentar igual. Como le digo, de esos 35, 36 síntomas que están en el gran listado, prácticamente una presenta uno o dos. E irónicamente, yo he tenido pacientes que no presentan absolutamente nada. Y también es motivo de consulta, como dice, mi doctor, mi amiga, mi vecina, mi tía, mi hermana presentaron esos síntomas y yo, ¿por qué no? Es donde uno le explica que no de todas formas las hormonas hacen esos síntomas específicos en cada mujer. Ahora, realmente, con 2, 3, 4 síntomas que presenten, prácticamente yo ya puedo hacer esa duda o ese cuestionamiento de que sí está en el diagnóstico o no. Y obvio, si está dentro de la edad, también uno va pensando. También hay muchas enfermedades que pueden confundir esos estados. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de la tiroides y hipotiroidismo, la gente que inicia con diabetes también, o la gente que tiene otras enfermedades. Por ejemplo, hay una enfermedad que no mucho le prestan atención, que se llama hiperprolactinemia, que es cuando se eleva la hormona que puede ser el estímulo de los pechos. Pero usualmente la gente dice, mire, doctor, me da los pechos, no veo regla. Entonces, nosotros muchas veces también podemos pensar otro tipo de enfermedades, pero obvio, lo más lógico es pensar que si la mujer está en la edad que corresponde a eso y siente los síntomas, es de pensar que la mujer está en el climaterio. Pero cabe lo que usted dice, hay que saber que no todas pueden manifestar lo mismo. Excelente, doctor, gracias. Creo que eso es importante porque a veces hay una tendencia a ver justamente a mis amigas, mis hermanas, mis vecinas, pero hay una empieza como a esperar que me pase lo mismo que a ella, o a lo mismo que a mi prima, o lo mismo que a alguien más. Pero ahí es bueno entender que para cada mujer puede presentarse muy diferente y que incluso hay mujeres que podrían transitar bastante bien sin tener mayor síntomas, ¿verdad? No Claro. todo quiere decir voy a tener de segurito los 35 síntomas, ¿verdad? No es ese comportamiento, pero algo que sí quería yo preguntarle con la experiencia que tiene es, hablábamos de todos estos síntomas que ocurren, pero también sabemos que hay varios síntomas que pueden presentar las mujeres y que no siempre se asocian. Y usted comentaba un poquito respecto a eso, ¿verdad? Incluso buscan otros especialistas antes pensando en posibles diagnósticos diferenciales, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en síntomas poco comunes que pueden ocurrir en esta etapa y que sería bueno que nosotras conociéramos, ¿qué nos podría comentar de lo que ve en su experiencia? Bueno, yo cuando les digo a las pacientes que, digamos, se pueden dividir en tres situaciones. Uno, los síntomas que usualmente manifiesta la persona. Dos, las enfermedades que van emergentes en esa etapa. Por ejemplo, eh, los estrógenos, que es, digamos, como la hormona más importante. Yo le hago llamar que los estrógenos es la hormona de la eterna juventud. Cuando esa hormona comienza a bajar, la que iba a ser hipertensa, esa es hipertensa.
La que dice ser diabética es diabética. Y la que tiene tendencia a tener trastornos, suena feo, pero uno lo ve mal, trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, lo presenta bastante. Entonces, es importante también entender que hay muchos síntomas de estas enfermedades que los voy a comenzar a manifestar más. Y eso es lo que en un momento no tiene que perder de vista, que como le dije, el climaterio no es una enfermedad, pero se comporta como tal. Y en ese momento vuelve un poco más vulnerable a esa enfermedad de la mujer y lo que usted acaba de decir. También, imagínese, dice, no, doctor, yo me siento mal. Y podría ser que la mujer está debutando con un problema de hipotiroidismo. Entonces uno dice, estoy ansiosa, estoy bajando de peso. Y cuando uno es experto en estos temas, no tiene que dejar de vista esa condición en la cual uno también, es más, es de obligación que cuando una mujer llega a esa etapa de la vida, podemos hacer exámenes de rutina que no son de rutina. Por ejemplo, dar unas pruebas tiroideas, por ejemplo, dejar un nivel de prolactina, que son exámenes específicos que uno entra porque puede ser que los síntomas sean de climaterio, pero estas enfermedades se han agravado más por el momento del climaterio. Ahora, lo que usted Excelente. también decía de lo de los hermanos, cuando muchas veces yo me trato de comparar con mi hermana, con mi prima, con mi mamá, con mi abuela, yo le digo que aquí es una cosa importante porque nosotros somos una mezcla. Por ejemplo, yo tengo 3 hijas y mis 3 hijas son diferentes. Se pueden parecer más a la mamá, a la papá y venir con esa herencia familiar. Entonces, ahí esa mezcla se da cuenta uno de que probablemente una va a tener la menopausia y climaterio a los 45, otro a los 58, otro a los 56, igual manifestar diferentes síntomas cada una de ellas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Creo que eso aclara bastante la concepción que tenemos a veces de tratar de comparar con lo cercano que tenemos, de pronto hermanas, primas, ¿verdad? Yo creo que es bueno saber eso. Hay algo a veces que no asociamos mucho o que tal vez logramos asumir que es más por cuestión de edad. Y son los cambios que pueden ocurrir en la piel, en el cabello, en el peso que mencionaba usted. ¿Estos tienen alguna relación con la perimenopausia o es también coincidencia por la edad? No, realmente son las hormonas las que mantienen la piel. Eh, Cuando yo doy clase a especialistas, a estudiantes, les enseño una diapositiva en la cual cada hormona tiene un efecto en diferente parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos, yo también soy sexual, ese estado hormonal constante. Y como le digo, piel, hueso, grasa, todo eso prácticamente depende de las hormonas. Excelente, doctor. Yo creo que es bien interesante porque no sabe una vez a qué asociarlo, pero lo puede sentir. Ahí sí que literal en la piel, en todo lo podemos estar sintiendo estos cambios. Eso me lleva a otra pregunta que tenemos, doctor. En esta etapa, muchas mujeres tienden a sentir una sensación de no ser ellas mismas. ¿Verdad? Es como, no, no me siento yo, de pronto me siento más irritable, me siento más reactiva, más ansiosa, se me olvidan mucho más las cosas. Eso sí lo puedo asociar a perimenopausia. También, dice que eso viene dado por dos condiciones. Uno, la percepción que tengo yo, suena feo, de que estoy envejeciendo. Y dos, un efecto directo sobre las cosas un poquito más cerebrales. Fíjese que esto en algún momento puede generar polémica si hay algún médico escuchando esta charla, porque estadísticamente, por ejemplo, yo le hago una pregunta a mis pacientes. ¿A quién le da más frecuente el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil? Realmente hay estudios que determinan que es más frecuente en la mujer. Ahí se da cuenta usted el rol que tiene muy importante las hormonas, en este caso los estrógenos, las cosas cognitivas. Y es más, parte de los síntomas que se ya establecen como síntomas del climaterio son amnesia. La gente dice, doctor, se me olvidan las cosas. No me acuerdo después de las cosas. Segundo, falta de concentración. Yo hago la broma que la mujer es la que es más concentrada. Por ejemplo, la mujer fácilmente puede hacer 2, 3 cosas a la vez y se pone atención a las 2, 3 cosas. El hombre no. Pero irónicamente, esta cualidad que tienen ustedes se puede perder durante este momento. Prácticamente lo que usted quiere decir es decirme, no soy yo, siento que las cosas se me olvidan, siento que no me concentro, siento que no doy. Entonces, prácticamente, y es aquí donde usualmente la mujer, como no acepta que las hormonas pueden dar este cambio, primero han visitado psicólogo, neurólogo,
psiquiatra, y ese psiquiatra cuando le dice, no, no le voy a medicar, porque fácilmente medicarle benzodiazepina, antidepresivos, todas esas cuestiones, pero el psiquiatra, el neurólogo que es consciente, dice, y no le ha preguntado si es ginecólogo, ¿qué tal es con sus hormonas? Entonces, cuando eso prácticamente la mujer dice, y obvio, cuando pasan con uno y uno le da terapia hormonal, obvio, todo eso se va quitando. Entonces, una prueba directa y fehaciente de que la falta de hormonas es la que hacía que sintieran esas cosas, como usted decir, un poco raras, que no soy yo, no me concentro, no logro. Y fíjese que también eso se ve en el trabajo, porque cuando hay muchas mujeres en esa etapa, en una oficina, por ejemplo, es como que fuera una oleada que todas las mujeres se vuelven irritables, ansiosas, y realmente es muy frecuente los cambios actitudinales de concentración. Y siempre es por las hormonas. Excelente, doctor. Yo creo que es interesante y esto me lleva a plantearme entonces que sí, ¿verdad? Porque creo que muchas mujeres que están escuchándonos hoy de pronto pueden identificarse con algunos de estos síntomas y de pronto dicen, esa soy yo, ¿verdad? O eso que está hablando el doctor me pasa a mí. Con todo lo que hemos estado hablando, ¿qué consejo nos podría dar o qué recomendación daría en cuanto a cuál es el primer paso que debemos dar si empezamos a identificarnos con lo que estamos platicando hoy? Si alguna de la audiencia dice, yo tengo eso o eso me pasa a mí, ¿cuál podría ser un buen primer paso? Fíjese que a mí me gusta, yo soy fanático de Sofía Vergara, ¿ya? Ella hace un rato sacó un como comunicado, digamos así, en la cual que también lo sintió. Entonces, uno puede pensar, no, es una modelo, es una artista, tiene plata, hace cosas, pero realmente, entonces, en ese momento lo más importante es identificar y aceptar que yo puedo estar en ese periodo para buscar ayuda. Entonces, quizás y en algún momento algunas mujeres van buscando diferentes médicos, diferentes especialidades, a ver quién le dice cosas diferentes. Y realmente lo primero que hay que hacer, ahora, hay un temor muy grande y eso yo muchas veces le ocurrió a las mujeres. Muchas veces algunas saben y dicen, pero si yo busco al ginecólogo especialista, me va a querer dar hormonas. Yo le digo al final, es que las hormonas no es una obligación. Simplemente lo importante es entender que ese periodo de la vida de la mujer exige un cuidado mejor o mayor en ustedes. Por ejemplo, cáncer. Entonces yo le digo, la mamografía, mucha gente le tiene miedo porque le aplastan los pechos, pero independientemente a esa edad ya tienen por qué de fuerza hacerse mamografías. En ese momento también deben hacerse ultrasonografías pélvicas. Entonces, hay exámenes que en cómo sin buscar esa ayuda de la terapia hormonal se la tiene que hacer la mujer. ¿Por qué? Porque esa etapa, cuando falta hormonas, la mujer se vuelve más vulnerable en un montón de cosas. Y por ejemplo, cuando la gente me comienza a cuestionar de las hormonas, yo le hago una pregunta, le digo, ¿de qué es la causa más frecuente que la mujer mayor se muere? La mayoría contesta cáncer, y realmente no. Son los problemas cardiovasculares y eso es lo que en algún momento la gente no entiende. Ahora, para mala suerte, decir se murió del corazón es fácil porque, obvio, todos cuando nos morimos se nos apaga el corazón. Pero es importante que la mujer se identifique y que poco a poco, por ejemplo, duele saber y entender que todo cuerpo humano comienza a envejecer a los 35 años. Entonces, muchos cuando damos conferencias de climaterio, hablamos, yo tengo 70, 80 años y he pasado más tiempo envejeciendo que madurando. Ahora, lo que otro es también importante es el primer choque del envejecimiento, 35 años. Luego, muy, muy grande ese periodo, en este periodo climaterio de pausa. Entonces, yo le digo como que si fuera la vejez así, de repente cae en tobogán y una caída libre bastante grande que genera eso. Entonces, en ese momento es el que uno tengo que aceptar. Yo decir, bueno, voy a ir a un chequeo. Y no muchas veces necesariamente tiene que ser con un ginecólogo especialista. Un médico general puede ser capaz de dejar exámenes, chequeos que a obligación debe tener la mujer en esa edad. Excelente, doctor. Y veo que menciona bastante el tema de terapia hormonal y sé que es un tema que a veces genera un poco de duda en las mujeres, pero también sé que es importante porque tenemos bastantes en la audiencia y van en rangos bastante de edad. Si una mujer está considerando utilizar este tipo de tratamiento hormonal en menopausia, yo debería considerarlo. ¿Hay algún periodo de tiempo importante para que yo conozca que debería empezar mi terapia hormonal en cierto periodo? Fíjese que antes de hablar de terapia voy a hablar algo que a mí me genera un poco de gracia. La mujer siempre pregunta qué tengo que hacer y quizás es un momento de resetear la vida que llevamos, el tipo de vida. Primero digo,
Lo primero que tiene que hacer una mujer en este periodo es aprender o saber comer. La alimentación es lo más importante y yo como no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque el metabolismo le está cambiando. Y usted puede decir, bueno, estoy comiendo lo mismo que comía cuando tenía 20. Sí, pero el metabolismo es diferente. Ya la grasa se va por otros lados. Ya, si antes la grasa se iba para las caderas, uno sentía contento. Pero hoy la grasa se va para la pancita, se va para los brazos. Entonces, prácticamente la morfología que genera el tejido adiposo es diferente. Y eso acompaña también el tipo de ejercicio. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué ejercicio aumento? Entonces, lo primerito, antes de pensar en terapia hormonal, es arreglar. Yo digo arreglar porque no puedo decir cambiar o el estilo de vida, dieta, ejercicio, alimentación. Y fíjese que muchas veces la gente pregunta, doctor, ¿y me puedo tomar vitaminas? Porque muchas veces la gente piensa que vitaminar. Ahora, yo muchas veces soy un poco pesado en esa respuesta. Y si cuando uno tiene hambre, lo que tiene que es comer, cuando tiene sed, lo que tiene es que tomar algún líquido, en este caso agua, cuando las hormonas faltan, idealmente son hormonas que uno tiene que tomar, pero como muchas veces vamos con ese mito de que las hormonas generan cáncer, literalmente, y eso es, ninguna hormona genera cáncer, ninguna. El cáncer ya viene dado genéticamente. Ahora bien, que es importante, voy a aclarar para que no me critiquen. Si una persona tiene un pequeño cáncer chiquitito, 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 dependiente hormonal, y yo le doy hormonas, lo voy a hacer completamente grande. Entonces, aquí viene importante. Si yo voy a dar una terapia hormonal en una mujer, independientemente tengo que ver que está completamente sana o que cumple condiciones de seguridad para las terapias hormonales. Ahora, lo que usted me pregunta es importante y durante mucho tiempo se habla de la famosa ventana de oportunidades, que se resume así. Si yo tengo la menopausia, tengo que haber pasado menos de 10 años para iniciar la terapia. ¿Qué dice? O sea, no es que, mire, doctor, yo estoy en la menopausia, pero no, no. Si ese periodo fue reciente, yo puedo comenzar, pero si me dice, mire, doctor, yo hace 15 años ya no veo reglas, digo, mire, realmente, ¿por qué? Si algo que es importante y quizás nunca se habla, es importante, se llama daño endotelial. ¿Qué significa eso? Durante mucho tiempo nosotros hemos peleado por decirle que la mujer tiene que tener una salud cardiovascular, es decir, el corazón y las arterias. Ya después de tanto tiempo de no tener hormonas, porque que quede claro, los estrógenos son cardioprotectores, los estrógenos son coronarioprotectores. ¿Qué significa eso? Que las hormonas naturales que ustedes tienen en su periodo les protegen su corazón. Y una evidencia típica es lo bonito del embarazo, por ejemplo. Cuando uno se pone a pensar, ¿qué pasa en el embarazo? En el embarazo aumentan de peso, a masa glucórica. Realmente yo le hago broma. Si un hombre sale embarazado, se muere. Y ustedes las mujeres se quedan bien vivitas y les pasa todo bien porque las hormonas la protegen. Y un ejemplo bien típico. Al parir ustedes pierden de medio litro hasta 2 litros de sangre y se levantan caminando como que no ha pasado nada. Es más, en ocasiones les damos alta en hospitales con 7, 8 de hemoglobina y se van bien. El hombre no. Pero eso es prácticamente porque las hormonas le protegen. Entonces, en base a eso, se ha visto que como las hormonas protegen, pero también algo importante. Si una persona tiene un daño cardíaco, un daño endotelial ya existente, la hormona es muy dañina. Entonces, aquí es donde aclaro, dos condiciones importantes de dar hormonas. Tumores hormonodependientes, sea en mama o en útero. Y tiene que ser, porque muchas veces la gente tiene miedo. Y cuando hablamos de cáncer de mama, hay muchos cáncer de mama. Y solo son poquitos los cánceres hormonodependientes que matar. Por ejemplo, me dice, doctor, mi hermana tuvo cáncer de mama y es un cáncer inflamatorio que no tiene nada que ver con las hormonas. Igual el endometrio, que es la capa interna del útero, también tienen hormonas dependientes. Entonces, prácticamente, como usted me acaba de decir, si yo voy a dar hormonas, tengo que verificar que la mujer está completamente sana o controlada. Y también es importante, cuando hablamos de hormonas, hay una infinidad. Yo le hago broma a mis pacientes que ahorita en el mercado andan oscilando casi 35 formulaciones diferentes para terapia hormonal. Pues esta tópica. Y también yo sé que muchas veces pasa las alternativas, las llamadas bioidénticas, las naturales, que en este caso son las de origen de planta, sí funcionan también. Entonces yo muchas veces aclaro a la mujer que el hecho de que usted tomando algo que creo que es de origen natural y que no es dañino, ojo, esa sustancia sí tiene cierto efecto que va a dar un efecto que en algún momento, si hay un daño previo
una contraindicación, también van a hacer daño y dan contraindicación. Entonces, si alguna persona en su momento piensa que porque voy a tomar hormonas de origen natural, ya se llámese fitoestrógenos o estrógeno de origen vegetal, también puede ser dañino. Entonces, prácticamente cualquier tipo de hormona bioidéntica, natural, química o como se llame, tiene que tener un chequeo previo para determinar que la mujer está sana y está dentro. Ahora, hay una cosa importante, y perdón que me extiende tanto. Durante mucho tiempo uno había dicho, no, 60 años y no más. Yo le agradezco a mis profesoras en Paraguay porque parte de mi estudio fue en Paraguay. Yo tengo profesoras, con todo respeto, se miran muy lindas, muy guapas, no aparentan la edad que tienen, andan por los 70 años y aparentan tener como 40. Es cierto, algunas se han hecho botox, se han puesto un poquito de acelónico en la cara, pero siguen con terapias hormonales especiales. Y como no las han suspendido de forma continua, las han estado tomando, no aparentan. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, si yo tomo hormonas, aparento fuente eterna de juventud, y no solo en lo físico, también en lo funcional, cardiovascular, en la colágeno. Entonces, realmente eso es lo que la gente no entiende, que yo no solo, porque uno cuando escucha hormonas, lo primero que piensa es sexo, y realmente no es solo sexo, es el bienestar que genera piel, cerebro, corazón y obvio, también hablamos de la parte genital y muchas veces hay problemas de la orina, de la vejiga, de la sequedad y también eso prácticamente es importante porque también va esas terapias hormonales orientadas a mejorar todo ese estilo de vida. Gracias, doctor. Yo creo que importantísimo tocar este tema porque hay muchas dudas al respecto. Yo creo que algo que es importante que las mujeres se lleven es entender, primero, que uno puede tener esta conversación con los médicos, especialistas, que uno puede tener esta conversación y ver si uno podría ser una candidata, si tiene el deseo de buscar este tipo de tratamiento hormonal, para ver si yo no tengo riesgo y poderlo utilizar, pero luego también comprender que, como usted mismo acaba de decir, hay muchas opciones. Y eso de que hayan opciones nos permite poder tratar a más mujeres dependiendo lo que cada mujer necesite. Entonces, creo que eso es un mensaje importante para que las mujeres se lleven, ¿verdad? El hecho de que no existe solo un tipo de terapia hormonal, sino realmente el mercado pues ha dado más oportunidad y hay más opciones si es algo que quiere tener, poder tener esa decisión. Y me lleva una pregunta importante porque se ve también con frecuencia, doctor, el tema de que una mujer siente que sus síntomas a veces no son tomados tan en serio o que simplemente le digan a una, es normal por la edad en la que está, espere un ratito. ¿Qué podríamos decirle a una mujer o qué podría hacer una mujer en esta situación? Fíjese que vaya, voy a terminar y voy a comenzar con vaya, lo que usted acaba de decir. Primero voy a llevar la idea. Hay que tener mucho cuidado, terminado lo anterior, porque en la actualidad hay muchos suplementos o complementos que lo venden o los promocionan como vitaminas y llevan fitoestrógenos. Ya, no voy a hablar marcas, pero hay dos, que tres, que cuatro, tanto en Guatemala como en El Salvador, que llevan componentes que sí pueden ser. Y hay gente que no los debería tomar. La otra, de pensar que esos síntomas, así como ya te va a pasar, eso es normal. Aquí donde yo le hago una pregunta, hombre, mujeres, médicos o quien que sea, ¿cómo conceptualizan lo que se llama calidad de vida? Entonces, cuando hablamos de calidad de vida es que yo quiero estar bien, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente el hecho de mejorar esos síntomas le mejora cada. Por ejemplo, hablemos de cascada. Los calores y sofocos hacen que la mujer no duerma. Y por ende, solo pongas a pensar una mujer que, mira, doctor, tengo calor, ya se te van a quitar, son normales. Pero eso si da en la noche, que usualmente da más en la noche, la mujer no duerme. Entonces, de esas 6, 8 horas que pudo dormir, horas efectivas que le hicieron descanso solo van a ser 4. No durmió absolutamente nada. La pregunta, ¿cómo se levantar esta mañana esa mujer para ir a trabajar, para estar en comunidad con su familia o quien sea? Realmente no tiene calidad. Entonces, aquí es donde uno debería hacer un poco de conciencia y escucharle y tampoco decirle, mire, está loca, porque lo dicen, está normal, no te voy a dar nada. Ahora, para eso muchas veces también, y lo bonito, como usted acaba de mencionar, alternativas. Hay medicamentos que son específicamente para eso y no necesariamente son hormonas. Hay medicamentos antidepresivos que un efecto no es solo para depresión, sino un efecto es para aminorar los síntomas también importante. Y en muchas ocasiones sean ciertas sustancias que podrían ayudarle a que la calidad de vida sea mejor de la mujer. Fíjese que yo muchas veces también le digo, ok,
¿Qué tal va con la vida sexual? Y ese es un punto que muchas veces no tomamos. Yo le digo, para mala suerte, si la mujer se casó o está con una pareja casi edad similar, en el hombre ocupamos un concepto que muchos expertos no estamos de acuerdo en lo llamado andropausia, perdón. Porque andropausia significa cese del hombre, no significa nada. Debería llamarse disminución hormonal masculina. Y aquí es una cosa importante. Nosotros tenemos disminución hormonal 10, 15 hasta 20 años después que la mujer. Entonces, prácticamente, si estamos en parejas de edad similar, no vamos a ser compatibles y no vamos a soportar mi mujer anda aquí, mi mujer acá. Entonces, el hombre se vive quejando de la mujer, pero la pregunta, ¿qué hace por ayudarla? Es cierto, hay que comprenderla, hay que orientarla, hay que explicarle que hay cosas que uno puede hacer y como usted dice, no es solo decir es normal, se te va a quitar. Yo muchas veces le abro a mis pacientes, bueno, se puede quitar en 6 meses o en 10 años. Yo le pregunto, ¿quién va a aguantar 10 años de molestias? O sea, realmente es bien difícil. De algún momento, obvio, tiene que buscar un apoyo, una ayuda para que esos síntomas disminuyan. Ahora, muchas veces la gente hace, bueno, doctor, y yo tomo hormonas y me los quita usted a los 70 años, explicando, sí puede sentir las cosas, pero uno por lo menos cuando quita una hormona hace un destete un poco más suave para que los síntomas vayan de forma paulatinamente, para que no impacten tanto en el bienestar de la mujer. Excelente, doctor. Yo creo que es importantísimo esa parte que menciona porque a veces la dejamos por un lado y creo que si estamos hablando de todo este concepto de los cambios que estoy sintiendo que tengo, la parte sexual es importantísima y creo que también deberíamos considerar que si hay algo en esa área que sentimos que no está bien, se puede acercar uno a un especialista, platicar y conversar para ver qué opciones, como usted dice, qué tratamiento, qué puedo hacer para tratar de mejorarlo y no simplemente dejarlo a un lado, creyendo que tal vez en 10 años se me pase, ¿verdad? Yo creo que ese es el mensaje más importante. Me encantaría pasar, hay varias preguntas en el chat, entonces me gustaría pasar a hacer alguna de ellas. Aquí nos pregunta una de las mujeres, ¿los síntomas pueden ir y venir? ¿Sí? Es más, eh, imagínese que una mujer comienza a tener bajón hormonal a los 42 años. Tiene 42, 43 con síntomas, luego vuelve a tener una menstruación normal y vuelven a ir. Entonces, sí, prácticamente, porque nosotros para poder declarar, por ejemplo, una mujer menopausia, tiene que haber pasado más de un año. Entonces, en ocasiones suele pasar que la mujer va llegando a los 11 meses de no ver y vuelve nuevamente con la menstruación. Que prácticamente van, y por eso le digo, el periodo puede ser tan grande de casi 10 años. Ahora, hay gente que en algún momento, y uno dice, podría ser, pero no hay mucha evidencia científica. Yo tengo gente que me dice, doctor, tengo 20 años de estar así. Doctor, tengo 70 años. Y fíjese que le voy a contar una cosa que puede ser como hasta gracioso. En ocasiones hay mujeres de 70 años que otro especialista la ve y dice, mira, probablemente es la menopausia. Y cuando comienza la mujer a hablar de síntomas, digo, sí, pero no hay tanta evidencia que dure 30, 40 años. Pero así como lo dijo usted, sí puede pasar que va y viene y ese periodo, por eso hablamos de un periodo completamente casi hasta 10 años. Excelente. Es otra de las preguntas que tenemos, y creo que viene un poquito amarrado a lo que hablábamos de pronto de algún antecedente, importantísimo considerar el aspecto de salud mental, porque nos preguntan si la perimenopausia o este climaterio puede provocar ataques de pánico. Claro, y eso es parte de los síntomas más frecuentes. Más, todas las listas de chequeo hablan de pánico, ansiedad, insomnio. Entonces, realmente sí, esos son de los primeros síntomas que pueden presentar con gran facilidad. Excelente, yo creo que es importante conocerlo y también, como mencionaba el doctor, ¿verdad? Considerar si yo ya de por sí tenía algún tipo de antecedentes, si antes de entrar en esta etapa de vida yo ya tenía depresión, yo ya tenía ansiedad, saber que debo estar atenta porque en algunos casos esto podría ponerse un poquito fuerte. Entonces, sí es bueno acompañarse y tener esa conciencia de que esto se puede asociar también al climaterio para poder buscar el apoyo. Otra de las preguntas que nos hacen, doctor, es si las migrañas pueden estar relacionadas, si alguien presenta migrañas, se puede relacionar al climaterio. Fíjese que las migrañas más que todo aumentan. Lo que usted está diciendo es algo que me parece gracioso. Usualmente cuando uno tiene síntomas específicos, busca al especialista que cree que se lo va a solventar. Psiquiatra, neurólogo, reumatólogo. Y muchas veces hay gente que dice, mire, doctor, me han aumentado las migrañas. Y qué bonito este comentario que voy a hacer. En ocasiones trabajamos en conjunto.
cardiólogo ginecólogo, cardiólogo psiquiatra, cardiólogo. ¿Por qué? Porque no solo basta darle los medicamentos, por ejemplo, usted me dice, mire, para las migrañas. Entonces, ya me dieron de todos los y el neurólogo no haya que hacer, por ejemplo. Entonces, uno cuando da hormonas, en este caso, o alternativas, mejora y baja dosis, o muchas veces yo he tenido pacientes, por ejemplo, cardíacos, que están tomando 3, 4, 5 antihipertensivos, tienen disautonomía y lo demás, y con dar terapia hormonal, ya el cardiólogo va haciendo monodosis o baja la dosis o la cantidad de medicamentos. Igual, la cefalea, la migraña, muchas veces mejora mucho con respecto al dar hormonas o ver que se le da el manejo en conjunto con el especialista que le maneja la migraña. Yo creo que es importante este punto, ¿verdad? Como refiere el doctor, considerar que esto se debe ver de forma integral y que si ya tenemos algún antecedente, podemos incluir a especialistas, a varios, como parte del equipo de soporte y no ser o este, ¿verdad? Porque a veces podemos tener a un especialista trabajando de la mano de otro especialista para que en conjunto puedan dar el mejor tratamiento y realmente encontremos esa mejora, que creo que al final es lo que estamos buscando, esa calidad de vida que refiere el doctor. También hay otra de las preguntas que nos dicen si entonces no es necesario tomar hormonas. Si lo pregunta porque nos comenta esta persona que es sobreviviente de un accidente cerebrovascular y que tiene entendido que por el antecedente ella no puede tomar hormonas. Es cierto, pero fíjese que en ocasiones yo he tenido pacientes con síntomas bien marcados, con calidad de vida mala, y para mala suerte le he dicho yo, no se la puedo dar. Porque uno tiene que ser consciente, tampoco decir que es lo mejor que hay, porque, por ejemplo, en este caso, las hormonas son protrombóticas. ¿Qué significa eso? Que aumentan la coagulabilidad en cierto porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señora que tiene varices de esas grandotas que parecen como fueran culebritas en las piernas, tiene riesgo de dar trombosis. Si la mujer tuvo antecedentes de un cerebro vascular, obvio, no se lo voy a dar. Es más, yo he tenido un par de pacientes que se han peleado conmigo. Mira, doctor, yo quiero hormonas, pero no se las puedo dar. Ahora, importante entender que, como digo, la hormona previene, pero en algunos momentos las hormonas también pueden ser dañinas, y eso que quede bien claro. Y en este caso, si ya tuvo antecedentes de cerebro vascular, probablemente se lo aumente, entonces yo a ella no se lo haría. Entonces uno busca alternativas y hay medicamentos que no son hormonas que al momento pueden ayudar a mejorar diferentes tipos de síntomas. Como lo expliqué, hay antidepresivos que uno cuando hay antidepresivos, no, es que no es como antidepresivo, es el efecto que tiene tal medicamento que ayuda a los síntomas de sofoco, calores y todo lo demás. Y muchas veces, por ejemplo, si me dice la señora, mire, es que mi problema grande son infecciones de vena repetición, se me escapa la orina. Yo puedo poner cosas tópicas que solo se afectan a nivel local y no son sistémicas que sí se pueden dar. Entonces, realmente yo siempre invito cuando las personas tienen ciertas condiciones a que su médico busque alternativas, pero no le puedo decir no le voy a dar nada completamente. Pero sí muchas veces ser conscientes y honestos, decir esto le doy y esto no le puedo dar por la condición médica que tiene de base. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Hay otra mujer que nos dice que ella se le realizó una histerectomía completa. Quiere decir que quitaron útero, ovarios, trompas, pero le dijeron que por la edad no puede tomar hormonas. Ella tiene actualmente 39 años y la histerectomía fue cuando tenía 37. Y Vale, pregunta si hay algún medicamento natural que le pueda vale. recomendar. ¿Qué le diría a esta paciente? Aquí voy a aclarar una cosa muy importante y es bonito hablar. Nosotros los médicos, que yo también opero, ya los médicos que hacemos histerectomía, tenemos que saber diferenciar. Por ejemplo, cuando decimos histerectomía total, solo me refiero al útero. Lo que usted acaba de decir, bueno, usted es médico, es más fácil. Hablar de histerectomía más salpingectomía es útero y trompas. Y parece trabalengua hablar, hacer una histerosalpingo más oforectomía bilateral y quitar todo. Ahora bien, por la edad no es contraindicación. Ahora, yo llamo la atención, vea, por ejemplo, si yo en la señora que le han quitado los ovarios, porque fíjese que yo muchas veces cuando hablamos de menopausia, hago aclaración que hay tres tipos de menopausia. La quirúrgica, que es cuando yo quito el útero, nunca va a tener regla. La inducida es cuando yo doy algún tipo de medicamento porque a mí me interesa que la mujer no siga menstruando. Y la natural, que es la que estamos hablando ahorita, que es un periodo que teniendo su útero, sus ovarios sanos, la mujer tiene más de un año de menstruación. Entonces, si hago una histerectomía quirúrgica, la pregunta es millón, está joven. Entonces,
Realmente diferente sería que me diga la señora, mire doctor, a mí me quitaron el útero a los 70 años. Ahí sí, pero que me diga que todavía está en esta etapa. Ahora, si digamos, esta señora o esta mujer tiene duda que si le dejaron los ovarios, ahí sí está indicado muchas veces marcadores hormonales que nos dicen si, por ejemplo, hormona folículo estimulante, la luteína, la mulleriana, nos dice que sí hay ovarios y que están tirando hormonas. Y eso es importante, pero muchas veces, por ejemplo, hay mujeres que ya tienen una enfermedad de base, por ejemplo, ovario poliquístico o alguna patología que hace que el ovario funcione menos. Y uno relaciona y realmente ahí están, pero sí, yo le digo a ella que la edad que ella manifiesta no es una edad que no. Ahora, si hablamos de hormonas de origen natural, que se llaman fitoestrógenos, sí se pueden dar también y en algún momento también considerar que si tienen contraindicación, los que damos de forma natural, como llamamos químicos, también tienen las de origen natural cierta contraindicación. Excelente, doctor. Yo creo que en este caso es muy importante, ¿verdad? Que podamos acercarnos con un especialista y plantear bien el caso para poder entender cuál fue la Yes. situación, por qué fue la cirugía y poder dar la recomendación adecuada. Pero creo que lo importante es, como nos hace la pregunta, pareciera que hay un poquito de intriga, lo cual es bueno porque nos podría permitir tomar acción tempranamente y poder dar un tratamiento de ser necesario. Así que creo que la recomendación sería esa. Es más, fíjese que llama la atención y leo, hablando de la edad de ella. Bueno, yo, como usted dijo al inicio de la introducción, salí de maternidad y yo tengo muchos años de ser ginecólogo y vi histerectomías más quitar ovarios a mujeres de 20 años. Y en esa época, probablemente cuando ya estaba más joven, no había muchas alternativas de terapia hormonal, pero esas son las mujeres que más necesitan la terapia hormonal, porque si uno se pone a pensar, ¿hasta qué edad funciona el ovario? Realmente el ovario, digamos, deja de funcionar a su máxima plenitud entre los 48 y 56, pero en ocasiones el ovario sigue librando hormonas. Entonces, realmente el hecho de decir antes, bueno, yo operé muchas veces, de 40 a 50 quitarle un ovario, de 50 le quitaron dos, eso no se hace ya. Y además, actualmente, solo que el ovario esté enfermo lo quitamos en una operación. Si no, independientemente de la edad, ahí se queda. Doctor, pero que tengo temor a que me dé cáncer de ovario. Sí puede dar cáncer de ovario. Yo recuerdo unas palabras sabias hace mucho tiempo de un ginecólogo norteamericano. Dice, yo no te voy a quitar los dientes para evitar que te dé caries, mejor te lo cuido. Pues yo mismo aplico eso de dejar los ovarios, porque el ovario aún a cierta edad tiene función. Entonces, yo invitaría que me ha llamado la atención mucho en esta joven, porque le digo joven todavía, que pase consulta con alguien especialista y que evalúe realmente si tiene ovarios o no y si en verdad merita una terapia hormonal, porque ella sí sería casi obligación por la edad, porque está muy joven. Gracias, doctor. Sí, yo creo que eso es importante y espero que esté escuchando para poder tomar acción. Y creo que esto se relaciona con otra pregunta que nos hacían de una de las mujeres que refiere que también tiene 39 años. Ella tuvo una histerectomía previamente, perdón, a los 39 le hicieron una histerectomía, actualmente tiene 45 años y pregunta, ¿verdad? Y es un poquito complejo porque sabemos que la definición de menopausia es un año de no ver menstruación. Entonces ella tiene duda porque no presenta menstruación, ¿cómo puede saber si está en el climaterio actualmente o no? Porque no ve su regla. Primero, lo importante es que está joven todavía. Segundo, uno por lo menos tiene, como médico, cuando opera, tiene que una comunicación muy bonita. Decir, mire, yo le dejé tal cosa. Y en este caso, mire, señor, solo quité el útero y dejé los ovarios. Ahora, una forma fácil, pero es un poquito cara, es dejar niveles hormonales. Pero también en algunas ocasiones se puede dejar ultrasonografía. Cuesta un poco más porque cuando la mujer tiene útero, las ultras nos ayuda el útero por ubicarnos y sabemos que a la par están los ovarios. Pero cuando ya no tiene útero, uno busca los ovarios y hay una cosa importante, lo que nosotros le decimos reserva ovárica o actividad folicular. Pongamos que ella tiene ahorita 45 años y le hago una ultra y veo un folículo preovulatorio, obvio, la mujer está ovulando. Y en esa ocasión, ella sigue funcionando normal. Lo único que no tiene son menstruaciones porque el órgano que menstrua ya no lo tiene, que es el útero. Realmente los ovarios siguen funcionando de una forma normal, como que si no le hubieran quitado nada. Entonces, Doctor, y realmente, si ya habrá, quieres, perdón. le iba a preguntar si en el caso de ella, habrán también algunos síntomas que ella podría relacionar con el climaterio, Claro, porque la menstruación no es como la clave, porque no la mira. fíjese que ahí, digamos, sería un poco difícil. Por ejemplo, hay mujeres que no presentan ningún síntoma y esas son las mujeres que quizás uno decía son invidiables. Sería de tan mala suerte esta mujer que joven le quitan el útero
le dejan los ovarios porque realmente nunca se va a dar cuenta. Ahora, lo que yo decía al inicio, no solo son los síntomas, son las enfermedades, el desgaste y las patologías crónicas que puede presentar. Entonces, y es un poco más difícil que al final uno tiene que jugársela, perdón la palabra, con exámenes y obvio preguntar. Igual, yo les digo, de estas 35 síntomas, ¿cuáles sienten? Y probablemente dos que tres lo pueden mencionar. Y realmente porque cuando usted me dice alguna que es rarísimo, pero si yo tengo gente en mi entorno, no sentí nada, no sentí nada. Pero ahí cuando uno pregunta, por ejemplo, el deseo sexual, no, pues ya no me dan ganas. El deseo sexual, la hipoactividad sexual, la resequedad vaginal, son síntomas, pero como muchas veces nosotros no estamos acostumbrados en la región a hablar abierto de sexualidad, la mujer se queda callada. Excelente, doctor, muchas gracias. Hemos hablado un poquito acerca de la juventud y cómo las hormonas nos ayudan y hay una pregunta muy interesante que nos hacen respecto a la venta y el uso libre de algunos parches y cremas que tienen estradiol. Lo preguntan porque la persona que pregunta refiere que tiene una amiga que compra crema con estrógenos y lo aplica en el rostro. ¿Qué consecuencias podría tener por estar haciendo esto sin supervisión médica? Bueno, fíjese que yo hago un tema muy bonito. Actualmente en el mercado hay 4 presentaciones de cremas para uso vaginal. También hay cremas para uso en piel y hay parches. O sea, yo siempre le hago una broma que el fabricante de donde es alemán, norteamericano independiente, pensó en que la vaginal es para la vagina, en que la tópica es para la piel, y realmente cuando uno cambia, por ejemplo, no se pone a pensar que hay sustancias que hacen que eso se absorba. No, fíjese que yo les pongo el ejemplo más típico. Durante el COVID, casi todos fuimos alcohólicos. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué? Nos poníamos alcohol gel en la piel, nos poníamos en la piel y realmente la piel sí absorbe. Ahora, yo le diría a esta compañera o a esta mujer que se pone en la piel, sí las cremas absorben, pero aquí voy a hablar y no voy a hablar de marcas porque no tengo en ninguna conflicto de interés. Ahorita en el mercado hay 4 tipos de hormona: estradiol, estriol, promestreno y equino conjugado. Y el equino conjugado se absorbe bastante. Entonces yo me la pongo en la piel, absorbo un 60%. El estriol 26 y por ejemplo el promestreno no se absorbe absolutamente nada. Entonces, yo lo diría, ¿qué tal si esta mujer la crema que se está poniendo es promestreno? La absorción es cero, solo es efecto caldo. Realmente, si yo pienso que estoy buscando un efecto adecuado, no lo estoy logrando. Entonces, vuelvo a invitar que mejor pregunte y realmente una sola consulta para que haga lo correcto en cual la absorción o la terapia hormonal tiene que ser la más adecuada para cada persona. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es con respecto a si los embarazos con el climaterio podrían influir. Es decir, ella tuvo X hijos y la edad de climaterio empieza antes o después del promedio de la edad. ¿O qué pasa con mujeres si no tuvieron hijos? ¿Hay alguna relación con el climaterio? Dice que le voy a comentar algo bien, bien gracioso. Cuando una mujer se forma en el vientre de la mamá, cuando tiene más o menos 4 meses de embarazo, 16 semanas, se forman los 2 ovarios. Y en ese momento los ovarios andan entre 3 y 4 millones de óvulos presentes en los 2 ovarios. Cuando esta mujer llega a la adolescencia, solo va a tener 4,000 folículos. Y funcionales toda la etapa reproductiva apenas van a ser 400. Entonces, cuando el ovario tiene 1,000, le dice al cerebro, mira, ya se me acabaron las semillitas. Entonces, cuando uno se pone a pensar si teóricamente el embarazo afecta, no tendría por qué. Porque el embarazo, irónicamente, tuvo y me ahorró folículos. Obvio, en la etapa de mi abuela tuvo 18 embarazos, yo creo que ya nadie llega a eso. Pero realmente, teóricamente, la cantidad de embarazos que una mujer tiene no tendría que ver con el aparecimiento del climaterio, obvio. Sí es importante ver que suena bueno o no sé cómo lo agarran, que también el periodo del embarazo es un cambio hormonal completamente diferente, igual que la lactancia. Y usted me dice, mira, doctor, yo tuve 6 hijos, son 9 meses de embarazo y lactancia de 2 años, porque irónicamente el embarazo y lactancia dan un cambio hormonal que cambian las hormonas. Por ejemplo, el embarazo, obvio, para que crezca un bebé. Lactancia para producir leche. Por ejemplo, durante la lactancia se le da la prolactina, que es una hormona muy fuerte que bloquea la ovulación y literalmente los estrógenos bajan. Entonces, quieras o no, los periodos de embarazo y lactancia son bajos en estrógenos, que es la hormona de que estamos hablando nosotros,
que es la que ayuda para que no se... Entonces, ahí es donde uno se pregunta, doctor, sí, si uno ve, la mujer es linda y es un regalo de Dios el embarazo, pero el embarazo le afecta hormonalmente a la mujer igual que la lactancia. Gracias, doctor. Igual nos pregunta otra mujer por acá que a lo largo de su vida ella ha sido una persona que ha tenido múltiples infecciones en general. ¿Esto de haber tenido muchas infecciones puede llegar a alterar el inicio del climaterio? No, la única diferencia es que, digamos, en ocasiones podría ser, por ejemplo, la señora que tiene síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres de síndrome de ovario poliquístico usualmente los niveles hormonales son bajos y por ende a nivel vaginal la microbiota, el pH es diferente y toda la vida tuvo poco hormonas porque prácticamente algo que afecta y da infecciones recurrentes es el hipoestrogenismo. Por eso la mujer dice, no, yo era sana y el climaterio me afecta, pero realmente una infección propia a nivel genital no le aumenta ni predispone más rápido, a menos que en algún momento la infección haya sido bien difícil, que termina quitándole los ovarios, que es raro, pero sí se puede dar. Pero eso realmente no es esa condición, pero realmente de forma directa la infección no hace que aparezca más o más aparatoso el climaterio. Gracias, doctor. Vamos a ir ya concluyendo en aras del tiempo. Solo nos preguntan por acá si hay algunos exámenes que una mujer debería realizarse para saber qué tipo de hormona necesita. Esa pregunta es bien compleja, pero la voy a contestar independientemente. Uno, una mujer que en el climaterio hay exámenes de obligación, que no es negociable. Mamografía, sonograma ultrapélvico y ciertos exámenes metabólicos y hepáticos. Ahora bien, para dar una terapia hormonal, yo tengo que ver muchas veces que la mujer está completamente sana. Igual, por ejemplo, yo trabajo en el Seguro Social y el Seguro Social actualmente tenemos una capacidad bastante resolutiva para hacer exámenes en la mujer. Entonces, yo le dejo pruebas hepáticas, le dejo pruebas metabólicas, algunas pruebas hormonales, mamografía, y si la mujer está completamente sana, yo sí puedo proponerle, pero ¿qué pasaría si la mujer no sabe y tiene transaminasas elevadas, que son las pruebas del hígado? Realmente las hormonas se metabolizan en el hígado. ¿Qué pasaría si la mujer tiene colesterol de 500, triglicéridos de 500? Esos niveles altos predisponen a trombosis porque hacen que la sangre se coagule y si la hormona se aumenta. Realmente yo la recomendación que le doy a cualquier mujer, uno al llegar a esa etapa, haga ese examen, chicos de rutina. Y nadie debería empezar o iniciar una terapia hormonal si no tiene un chequeo previo y que una persona especializada en terapia se le inicie. Ahora, no solo el ginecólogo, hay médicos generales expertos en este tema, hay médicos de familia expertos en este tema. Entonces, realmente, yo le digo, yo envidiaba mucho a Costa Rica y muchos países de Sudamérica, que cuando hablamos de climaterio hay una homogeneidad, llegan cardiólogos, llegan ortopedas, porque a todos nos interesa, porque irónicamente la mujer en esa etapa está bien vigilada y diferentes especialidades, como cada quien agarra lo suyo. Por ejemplo, ortopeda, el hueso que nosotros cuidamos previamente. El reumatólogo, las articulaciones que cuidamos nosotros. Se da cuenta que prácticamente al final suena bonito, feo, que el ginecólogo termina siendo el médico de cabecera de la mujer. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que nos llevamos bastante información y bastante información relevante, importante para nosotras y prepararnos durante esta etapa. Para cerrar, la pregunta que yo tengo, doctor, es ¿por qué decidió especializarse en climaterio? ¿Qué es lo que lo motiva a acompañar a las mujeres en esta etapa? Dice que como ginecólogo yo soy curioso y tengo como 3, 4 maestrías que todo iba a lo mismo. Y realmente hay una etapa de la mujer que es bastante abandonada. Eh, Le daría risa que yo vengo en esto desde los años 2000 más o menos, o sea, ya son casi 2 décadas, casi 3 décadas de estar en eso, y muchas veces la mujer en esta etapa fue abandonada. Y es un reto, porque es bien difícil. La endocrinología ginecológica es difícil. El entender las alternativas es muy difícil. Y lo que muchas veces uno entiende, fíjese que yo tuve oportunidad de hablar con altos funcionarios del gobierno actual sobre la importancia de cuidar a la mujer en esta etapa. Entonces, yo le decía, es cierto, se puede considerar que el climaterio menopausia bien cuidado es caro porque es caro. Exámenes, medicamentos puede ser caro. Pero la pregunta del millón, ¿qué es más caro? Cuidar la diabetes, la hipertensión. De momento aquí en El Salvador, la diabetes tiene mucho problema. Por ejemplo, la ceguera
aquí en El Salvador más frecuente por la diabetes, el daño renal y por la hipertensión. Entonces, si yo cuido a la mujer en esta etapa, voy a tener una mujer saludable. Entonces, quizás esos son los retos que me pone a mí y eso me hace que poco a poco uno se va actualizando. Por ejemplo, yo hablo una cosa muy linda. Digo, esto va cambiando y a mí me da risa cuando un especialista habla, dice, yo hablar de terapia y reemplazo hormonal. Cuando hable de terapia y reemplazo hormonal son conceptos que han quedado un poco desfasados, porque yo no estoy reponiendo las hormonas, yo estoy dando, yo estoy complementando. Entonces, prácticamente está actualizado, que yo digo, lo que yo aprendí en mi primero, porque yo la primera vez que saqué mi maestría fue en el 2004 en España. Y hoy que me compartí esta última maestría que la coroné hace 2, 3 años en Sudamérica, ha cambiado enormemente. Más, mi profesora antes era ginecólogo. Son mis profesores que me dieron la maestría, son cardiólogos, endocrinólogos. Entonces realmente ya uno va viendo que es un poquito más. Y es una invitación a nuestros colegas, si han escuchado aquí, o gente que vea que eso no es fácil. Y fíjense que el año pasado en Colombia estábamos hablando que climaterio y menopausia debería ser una subespecialidad porque es bien complejo. Ve cardiología, ve neurología, ve articulación, ve de todo. Entonces, realmente comprender, y discúlpeme que usted es mujer y las mujeres que están escuchando, la mujer es bien compleja, complicada y en esta etapa peor porque las hormonas hacen un desastre que hay que aprender qué es lo bueno, lo malo y lo que se puede modificar. Entonces, quizás eso es lo que es un reto más que todo y obvio también soy sexólogo y bien difícil porque la sexualidad no la toman en cuenta. Y lo más triste es que el hombre le agarra esto 10 a 20 años después que la mujer. Y como le repite previamente, si somos de la misma edad, va a haber problemas de pareja también y que eso no lo considera en su momento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos dado su tiempo. Yo creo que todas están muy contentas con todo el contenido. Tratamos de hacer este contenido de forma mensual para que ustedes puedan ir creciendo junto con nosotros, aprendiendo de todos estos temas, porque yo creo que algo que destacamos durante esta charla no es únicamente comprender los síntomas, si bien lo decía el doctor en algún momento, es la calidad de vida, que creo que es lo que nos queremos llevar, porque ahorita podemos hablar de pronto de algún calor, de algún síntoma que me está molestando a mí, pero yo esto lo debo ver también con un enfoque de qué va a pasar conmigo para los próximos 30 años, porque ahora vivimos mucho más tiempo y las acciones que yo tome el día de hoy y los cuidados que yo tenga pueden aportar mucho a cómo yo llegue en una etapa mucho más avanzada de mi vida y con qué calidad de vida podamos vivirla. Entonces creo que eso es importante, que nos lo planteemos no solo por el síntoma de hoy, sino con la mirada también del futuro y qué importante es prepararnos. Entonces, como parte de Vía Doctor, muy, muy, muy agradecidos por el espacio, por todo el aprendizaje, por toda su experiencia y que se tomara el tiempo de estar con nosotros. Nosotros, para ir cerrando, queremos invitarlas. Tenemos preparado el próximo mes. Vamos a estar en compañía de una psiquiatra para estar hablando un poquito más sobre los cambios específicamente a nivel cerebral durante esta etapa. Así que estén pendientes de nuestras redes. Nos pueden seguir si todavía no lo hacen. Por ahí compartieron los links en el chat para que estén pendientes y si es de su interés nos acompañen. Queremos tenerlas a todas por acá de nuevo. Y al finalizar va a haber una pequeña encuesta para que ustedes nos puedan también retroalimentar un poco y dejarnos saber. Esto lo hacemos con mucho cariño para cada una de ustedes y el que ustedes nos digan su percepción, qué les gusta, qué podemos mejorar también es muy valioso para nosotros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y yo Le, espero que nos acompañen en un próximo. ¿Sí? le quiero robar unos segunditos. Yo quiero Por felicitarlos a supuesto. ustedes como equipo Villa. ¿Ya? Realmente yo los sigo, los veo y voy a dar una opinión quizás un poquito soberbia. Yo me considero un especialista en esta área y me gusta. Y yo veo que ustedes, si no es que yo diga, aquí estoy, veo que ustedes escogen gente que sabe. La vez pasada tuve opinión de hablar con alguien de nutrición y realmente pienso yo y lo felicito porque ustedes apoyan. Yo soy parte aquí en Salvador del capítulo, bueno, soy el presidente del capítulo Climatera Menopausia. Y una propuesta que hicimos hace 4 años a nivel latinoamericano es fomentar, ayudar más a la mujer, porque irónicamente hubo un oscurantismo de casi 10 años que se dejó tirado. No terapias, no exámenes. Entonces, ya tenemos como 5 años a nivel latinoamericano de querer. Bueno, en Guatemala
puedo mencionarle un montón de colegas que son muy expertos en climaterio, que estamos tratando, y en el caso de ustedes, pues felicito porque yo hasta el momento no he visto otra organización, entre comillas, digámoslo así, que se preocupe y está actualizando. Y lo bonito es con gente experta, o sea, porque le voy a contar una cosa fea. Hace poco estaba escuchando una colega que se hacía llamar experta en climaterio y menopausia y decía, si tú estás en la menopausia, acércate y yo te ayudaré a planificar. Y yo digo, o sea, está hablando que es menopausia y que habla de planificación familiar, si ya es la etapa reproductiva. O cosas que digo, entonces realmente el filtro en redes sociales de gente que habla de climaterio, menopausia y terapia, hay que ser muy cuidadoso. Y como usuarias, ustedes que están escuchando, hay que ser muy cautas en quien les da la información. Y yo le digo, yo ahorita sí puedo decirle, vía en lo que lo he estado observando, que vengo casi año y tanto que estoy con ustedes colaborando, sé que consiguen panelistas de calidad y le digo yo, escúchenlas, porque realmente es información que vale oro y muchas veces una mujer informada sabe más, solicita, exige, cuestiona, y es bueno porque ustedes como usuarias de los sistemas de salud tienen que entender que es necesario el aporte, la ayuda y todo para que sigan completamente sanas. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente sus palabras valen oro y creo que para nosotros como equipo también nos enorgullece ver el esfuerzo que ponemos en este trabajo, justo como usted decía, para tratar de llegar a las mujeres con información lo más basado en evidencia y respaldado. Por eso nos basamos mucho en los expertos que invitamos, porque queremos trasladarles al final la mejor información para que, como dice el doctor, puedan ustedes cuestionar, preguntar y exigir para poder tener una vida mucho más plena y pasar esta etapa con el mejor bienestar posible. Entonces, doctor, nos despedimos. Muchísimas gracias al doctor Moreno y a cada una de ustedes por acompañarnos. Las esperamos en una próxima. Buenas noches.